Hola, mi nombre es Carmelo Galindo López. Hoy, 18 de febrero del 2022, vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo las bases teóricas de la medicina interna en lo que se refiere a los trastornos del aparato digestivo. Concretamente sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de lo que vienen siendo las enfermedades, vómito, diarrea y gastritis. Bien, yo soy estudiante de décimo semestre de la carrera de Herbolaria y Fitoterapia de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Pues bien, procedamos. En primer lugar, tenemos que ser muy correctos en lo que viene siendo el estudio de la medicina, cualquier área de la salud. En este caso nos estamos refiriendo a la herbolaria, la fitoterapia, que bueno, en la construcción de la historia clínica de las enfermedades tenemos que considerar básicamente tres elementos. Lo que viene siendo la entrevista o análisis, lo que viene siendo la clínica y desde luego el diagnóstico, y posteriormente vamos a ver por ahí que también el tratamiento. Estas tres partes primeras pueden definir ya prácticamente lo que vamos a recetar y también podemos ya pronosticar sobre la posible evolución de la enfermedad. Entonces, una adecuada entrevista facilita, digamos, a ubicar algunos efectos causales de la enfermedad y nos sirve obviamente para tener información hablada o platicada sobre los síntomas y signos, obviamente, que siente el paciente. En lo que viene siendo la exploración física, vamos a poner mucha atención a lo que viene siendo la exploración, que viene siendo la palpación, lo que viene siendo el sonido, lo que nosotros ubicamos con el oído, y desde luego la auscultación, la revisión. Y en el diagnóstico vamos a recuperar por ahí un pensamiento de la ley del Lev, que dice que si no se sabe qué hacer en lo que viene siendo la salud, la medicina, es mejor no hacer nada. Bien, aquí tenemos las cualidades. Si usted ve, fíjese, lo que acabamos de comentar. Aquí está lo que se refiere a lo que viene siendo la clínica y desde luego lo que viene siendo el diagnóstico. Aquí hay que ser, vamos a ser muy reiterativos en que esto procede y tiene que ser muy bien hecho, muy bien elaborado para tener un adecuado tratamiento y desde luego anunciar un posible diagnóstico. Pues vamos a empezar. A falta de una persona que me ayude aquí, que pueda ser mi modelo de revisión, yo recurrí a las imágenes. Vamos a revisar por ahí un poquito más, pero va a ser un poquito más hablado, dado que no tengo el modelo o la persona que me pueda servir para hacer el ejercicio práctico. Bien, en lo que viene siendo la entrevista, aquí vamos a cuidar muy bien. En el caso de las gastritis, vamos a preguntar al máximo, buscando detalles, si la persona ha ingerido medicamentos como naproxenos, diclofenacos, aspirinas. Estos son medicamentos inflamatorios no esteroideos. También vamos a preguntar con mucha paciencia, obviamente con todo el respeto posible, sobre algunos síntomas como pueden ser falta de apetito, llenadez, o plenitud también, como se le llama, o sea, que no tener capacidad para consumir algo o alimento sobre todo, ¿no? Y se presenta dolor o ardor en lo que viene siendo el epigastrio. También si hay erutos, náuseas y vómito. También el paciente puede detectar desde luego si hay sangrados, ya sean leves o evidentes, o vómitos con sangre, o en este caso sangre en las heces. Sobre todo cuando hay sangre en las heces también hay que preguntarle el color de esta, si es reciente, por ejemplo, si es sangre viva, o si es sangre ya oscura, muerta, quiere decir que la herida está arriba, ya recorrió una gran distancia en este caso el desecho, y ya se puede observar básicamente una sangre muerta. En la clínica vamos a tener mucho cuidado en lo que viene siendo la exploración. Ahí hay algunas técnicas para explorar, sobre todo más abajo lo vamos a ver, a ver si podemos llegar a la imagen. Ahorita vamos a ver la imagen.
Por ejemplo, mire cómo se usan los dedos en ambos lados de lo que viene siendo la ubicación del intestino. Esto es para saber de qué lado duele, lado derecho, lado izquierdo, si es un dolor sordo, si es un dolor digamos aguantable, y vamos a ir comprobando así desde luego la inflamación, la presencia también de gases, ¿por qué no? Vamos a poder detectar ahí si es una inflamación digamos con alimento o pesada, o es una inflamación nada más por efecto de los aires, ¿no? O de los gases. Entonces esta parte es muy importante que la consideremos, aparte de que podemos revisar, por ejemplo, también tocar la boca al estómago. Y algo muy importante que tenemos que ir descartando, ¿por qué? Porque es común también que se presenten este tipo de problemas, otros males, como puede ser, por ejemplo, problemas de la vesícula, piedras en la vesícula, etcétera. Todo esto nos puede dar también un problema que mucha gente puede confundir con gastritis. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? En el diagnóstico, esta es la parte fundamental, ya lo decíamos ahorita. Aquí vamos a identificar la causa, o vamos a definir la causa específica que está causando esta gastritis. Y si es gastritis, o pudieran ser otros trastornos también que se presentan, no solo la gastritis, y que tienen síntomas similares, como viene siendo, por ejemplo, reflujo, u otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer, la gastroenteritis, ya lo comentamos ahorita, la inflamación biliar. Pero desde luego se trata de concluir la causa en este caso, y la causa con lo que ya vimos hasta ahorita de los 3 pasos anteriores, podemos ya tener una idea muy concreta. También desde luego que se pueden pedir también análisis complementarios como endoscopías, análisis también ahí de lo mejor si hay presencia de Helicobacter pylori, que esto es muy importante porque es una causa también de gastritis. Ahora bien, ya tenemos identificado que es una gastritis y que vamos a tratar un tratamiento. El tratamiento va a ser básicamente con plantas ricas en mucílagos, por ejemplo la sábala. ¿Qué son los mucílagos? Es esta baba, por ejemplo, que tiene el nopal, que tiene la malva, que tiene ciertas plantas, que cuando usted las prueba siente una baba que se le queda. Estos son los mucílagos. Y bueno, las plantas sedantes, antiespasmódicas, antibacterianas también, y depuradoras. En este caso, por aquí checamos el diente de león, el boldo, la fumaria, el orégano. Pero también hay que recordar que hay otras plantas que se pueden usar. Ya vimos arriba, por ejemplo, la sábila, el nopal. Pero hay otras plantas que pueden ser también calmantes. Por ejemplo, el zacate limón, que no lo puse aquí, pero el zacate limón tiene la facultad de matar el Helicobacter pylori. Usted lo combina con tantito orégano y es prácticamente una bomba inclusive mejor que ciertos antibióticos que se usan, porque estos atacan, digamos, penetran en todo lo que viene siendo la mucosa gástrica. En cambio, los medicamentos a veces no penetran, sobre todo los que son difíciles de digerir, ¿no? Vamos a la siguiente. En este caso nos referimos a náuseas y vómito. Aquí lo vemos. Exige, desde luego, de una acertada historia clínica exploración. Esto lo vamos a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, mire, aquí tenemos en lo que viene siendo la entrevista. Aquí vamos a descartar, desde luego, que los receptores relacionados con el nervio vago no estén activando lo que viene siendo la serotonina y activando la histamina, que pueden ser causa de vómito o náuseas, ¿no? También vamos a buscar datos en la entrevista si en la familia no existen casos de psicosis o enfermedades neuronales, por ejemplo las migrañas, las meningitis. Esta de la meningitis es muy importante porque además tiene otras implicaciones en el sistema muscular. Por ejemplo, los dolores de cuello, la rigidez de cuello, tiene mucho que ver también con esta enfermedad que la provoca desde luego un microorganismo, ¿no? Y otras enfermedades como el cáncer, que tienen que descartarse en la historia familiar. Este caso es muy importante en la entrevista. Vamos a descartar también lo que vienen siendo los ciertos consumos de drogas, de tóxicos, como viene siendo el alcohol, tabaco. También si no ha sufrido el paciente radioterapias, consumo obviamente de fármacos, y por qué no hasta venenos, ya lo decíamos ahorita, tóxicos por ejemplo, ¿no? Que se convierten en veneno en el cuerpo.
Algo que debemos cuidar, por ejemplo, también que puede ser una lesión, ahora sí que vamos a decirle consecuencia, que es causada desde luego por el arqueo al vomitar del estómago, que es tan violento que puede producir un desgarre, una inflamación de la mucosa gástrica, lo que se le llama el síndrome Mallory-Weiss, y que no es otra cosa que es una hemorragia, ¿no? Entonces vamos a tener mucho cuidado con esto, que nos puede producir un diagnóstico equivocado. En lo que viene siendo la parte clínica, vamos a descartar patologías, desde luego ya lo vimos, del sistema nervioso, pero también vamos a verificar causas posibles de los trastornos gástricos. Aquí fíjese que tenemos que usar mucho los sentidos en lo que viene siendo la medicina. Por ejemplo, tenemos que oler el vómito, pues sí, a nadie le va a gustar, pero a veces es necesario oler, observar el color, la consistencia y preguntar también los sabores. Por ejemplo, hay algunos vómitos por ahí que cuando son provocados por bacterias, hay un olor a ácido clorhídrico, por ejemplo, como cuando usted huele un huevo podrido. Esto quiere decir que hay presencia de bacterias en lo que viene siendo el estómago, y eso es lo que está produciendo, digamos, el problema del vómito. Entonces ya vimos, por ejemplo, un olor puede, ¿por qué no?, ayudarnos al diagnóstico, ¿no? Y vamos a revisar también muy bien dónde se producen los dolores y qué tipo de dolor. Si ya lo dijimos al inicio, si es un dolor agradable que al toque pues no moleste, o si es un dolor simplemente inaguantable, o es un ardor, etcétera. Y vamos a descartar desde luego también que se deba a otros problemas como los cólicos renales o embarazos que en la mujer, ¿no? En la revisión vamos a palpar muy bien lo que vienen siendo los signos de cada aparato. Vamos a descartar problemas, ya dijimos, del sistema neurológico, pero también el sistema auditivo, porque no he oído hablar, por ejemplo, de los mareos que produce los problemas auditivos, como viene siendo el vértigo, o problemas ginecológicos en el caso de la mujer. Bien, en el diagnóstico vemos aquí, por ejemplo, ya lo dijimos, que es muy difícil a veces diagnosticar la causa. Puede ser un problema multifactorial, ya vimos, y a veces, o aguas con esto es muy importante, vamos a necesitar estudios complementarios, como vienen siendo radiografías, tomografías craneales, endoscopías, estudios de laboratorio. ¿Qué son las endoscopías? No es otra cosa que usar un aparatito, una cámara, vamos a decirle, que se introduce en las cavidades y que se puede observar, el médico ya experimentado puede observar ciertas deformaciones ahí, ¿no?, o ciertos problemas. En ese caso, pues vamos también a necesitarlos, ¿no? Toda esa información se cruza en el diagnóstico y vamos a detectar ahora sí qué es la causa posible, ¿no? Como ya lo dijimos, es un tema complicado. Ahora bien, como plantas, ya vimos, si ya tuvimos que ahora vamos a combatir el problema, vamos a usar plantas analgésicas, antisépticas, y vea, aquí vienen los sedantes, por el problema del sistema nervioso, por el problema del estrés que causa este problema, y que de alguna manera vamos también a atacarlo, ¿no? Y los antiespasmódicos y los relajantes. El jengibre, particularmente el jengibre, pues es una planta caliente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también si el problema viene de, por ejemplo, de una fiebre aguda, etcétera, con una fiebre aguda, y ya tenemos muy caliente lo que viene siendo las zonas intestinales, pues no vamos a usar, no vamos a usar tanto el jengibre. Vamos a usar, por ejemplo, la aceituna, la manzanilla, la menta, que es una planta irritante también, vamos a tener cuidado en su uso, la albahaca, que es una planta antibacterial, antiparasitaria, si es que igual que el epazote, pero sobre todo vamos a tratar de usar un suero, lo que llamamos el suero árabe, que no es otra cosa que para estar hidratando y alimentando con hidrolitos el cuerpo, que no es otra cosa que preparar agua con sal, limón, miel, azúcar, bicarbonato. Y yo agrego por ahí el calcio de tiburón con ostra. ¿Por qué? Porque es muy rico en calcio para también estar alimentando lo que viene siendo el sistema ahora sí que cardíaco, ¿no? Estarlo fortaleciendo para que también se mantenga fuerte y desde luego remineralizar el cuerpo, ¿no? Y así es como se ataca la deshidratación. En este caso, vamos a ver ahora lo que viene siendo las diarreas. Es un problema muy desagradable, desde luego. Aquí es prácticamente también, vamos a revisar en la entrevista, vamos a descartar desde luego
ciertos datos o problemas inmunológicos, o los vamos a confirmar, ¿no? Por ejemplo, las intolerancias también, que producen muchos problemas cuando uno no sabe que es intolerante a la lactosa, por ejemplo, tienen muchos problemas, ¿no? Y las infecciones por consumo de alimentos crudos, por ejemplo, aguas contaminadas con salmonelas, con ciertos parásitos ahí que en épocas de calor, vamos a detectar también, o vamos a evitar, o vamos a preguntar si, por ejemplo, comieron tacos con carne a lo mejor contaminada, o parásitos, etcétera. Vamos a descartar algo muy común y que luego no se nos dice, que es el uso de ciertos laxantes. ¿Para qué? Para adelgazar, y producen una diarrea, y no se nos dice. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la entrevista. También descartar la presencia o la realización de fármacos, de cirugías, el consumo de fármacos, perdón, ¿no? Ahora sí, vamos a ver lo que viene siendo en la clínica. En la clínica vamos a revisar la zona, el tipo de dolor abdominal. Ya lo vimos en otro caso por ahí, si es un dolor espasmódico, si son tipo cólicos, etcétera, ¿no? Vamos a revisar y vamos a comprobar también la distensión abdominal. Ya vimos cómo por ahí que se hace tocando en el primer caso, ¿no? Y desde luego tenemos que ser muy cuidadosos si es que, por ejemplo, hay hinchazón, lo que le llaman timpanismo, que no es otra cosa que es una hinchazón en este caso de los intestinos. También si hay el tránsito a veces muy acelerado, también se puede escuchar inclusive, ¿no? Los sonidos son muy típicos y cualquiera los puede ubicar. Y también los tiempos, la temporalidad de evacuaciones. ¿Qué tipo este tipo de evacuaciones? Por ejemplo, son muy líquidas, si hay presencia de moco o si hay presencia de sangre. Fíjese nada más, por ejemplo, en las enfermedades como las desinterías, que son desde luego por microorganismos o parasitarios, el problema es moco y sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque está desgastando, digamos, lo que viene siendo la flora intestinal, y también lo que vienen siendo las paredes, en este caso los intestinos. Ya vimos aquí el diagnóstico. Ahora sí, a veces vamos a necesitar también estudios complementarios, sobre todo inmunológicos, para descartar otras causas, como vienen siendo las enfermedades, por ejemplo el sistema inmune. También vamos a revisar por ahí o descartar o hacer mediante un estudio de heces la presencia de huevos o parásitos, a veces radiografías también de abdomen por si hay algunas lesiones, etcétera, ¿no? Exámenes ya vimos endoscópicos, y con esto vamos a dar ahora sí lo que viene siendo a determinar el tratamiento. Dependiendo de la causa, casi siempre, vamos a dar los sueros árabes, lo que ya comentamos arriba, ¿no? ¿Para qué? Para recuperar lo que viene siendo la hidratación con presencia de hidrolitos, minerales, ¿no? Vamos a dar plantas astringentes, obviamente esto quiere decir que combaten, digamos, la presencia de aguas, ¿no? Y reducen, cierran, vamos a llamar, ¿no? Las antiespasmódicas, desde luego las antibacteriales o antiparasitarias. Aquí citamos al guayabo, la tormentilla, la manzana, otra vez el epazote, un árbol que es muy común usar en la zona de Hidalgo, que es el palo agrio, que funciona tanto como astringente como antiparasitario. Cuando son diarreas leves, sobre todo en niños, hay que usar plantas muy suaves, por ejemplo el comino, y desde luego, ya una vez que nosotros... Entonces, fíjese, es muy importante también valorar la edad. Si es un adulto mayor, por ejemplo, no le podemos dar estas plantas que son fuertes, que son desgastantes de lo que viene siendo el estómago. Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso. A lo mejor le vamos a dar, por ejemplo, tanto a niños como a adultos mayores, los cominos, por ahí combinados, por ejemplo, con epazotes, que vienen siendo un poquito menos fuertes que usar, por ejemplo, las mentas, que también se usan en estos casos, y bueno, pueden generar otros problemas. Entonces yo les decía ahorita que por falta de modelo, o de persona, o de compañero, pues recurrí a las imágenes, que ahí vemos también cómo se hace una auscultación en el caso de la gastritis, de las colitis también, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de los vómitos, todo lo que viene siendo las partes que participan, ¿no? Entonces, por eso es muy complicado lo que viene siendo el diagnóstico. Vea usted nada más todo lo que participa. Estamos hablando de todo el sistema, o mejor dicho, de varios sistemas del organismo, ¿no? Entonces, es muy complicado ubicar las causas.
Sin embargo, un buen médico lo va a hacer. Caso de las diarreas, pues ya vimos aquí también, en este caso pues no hay tanta problema con la auscultación. Yo creo que son mejor los estudios complementarios para descartar cierta presencia de bacterias o de microorganismos. Veamos los tipos de diarreas cuando son agudas de 1 a 2 días, la persistente de 2 a 4 días por semana, que vamos a decirle también estos y están algunas de las causas, y la crónica, que dura más de 4 semanas y que aquí ya implica problemas muy serios en el caso de lo que viene siendo el estómago. Pues bien, aquí vemos, por ejemplo, también mi fuente de consulta. Prácticamente estamos consultando el Univin o la fuente de Univin, y hay otros por ahí que ahorita voy a agregar en mi presentación. Bueno, pues como conclusión podemos decir que es muy importante conocer las partes de la historia clínica, saberlas realizar muy bien y luego con esto llegar a un buen diagnóstico de la enfermedad, y desde luego en función del diagnóstico vamos a dar el tratamiento. Entonces con estas dos partes, por ejemplo, vamos a poder detectar lo que viene siendo o dar el pronóstico del enfermo o de la enfermedad, ¿no? Bueno, pues bien, muchas gracias y estamos pendientes. Hasta la próxima.